Muchas gracias, pastor. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está la iglesia? Fieles ante todo. Amén. Qué bueno, qué bueno. Definitivamente participar en programas como este cambia la experiencia cristiana. Amén. Participar en programas como estos de días prolongados, no 40 días, en este caso aún más 57 días. Quiero felicitarles porque yo sé que hay victoria por este programa y el Señor va a darles grandes bendiciones. Lo está haciendo ya, ¿verdad que sí? Amén. De hecho, están como en el día 30, ¿verdad? Tengo entendido, algo así. 31. Así que las bendiciones que faltan todavía son muchas, son grandes, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, en esta noche me acompaña, como dijo el pastor, mi esposa, la niña nuestra de 4 meses, también José Luis, uno de los ancianos del distrito Último Pregón. Gracias por la bienvenida. El hermano José Luis es anciano allá y el distrito Último Pregón es el distrito que está en la autopista de San Isidro, entre la Charles y la base aérea. Todo ese tramo allí tenemos 6 iglesias que Dios está bendiciendo y pedimos sus oraciones por las iglesias hijas de allá. Casi toda la iglesia del sureste de una u otra manera son hija o nieta de aquí o sobrina, ¿verdad? Hay una familia grande que ha salido de esta iglesia. Y hablando de familia, qué bueno que hoy me informan que hay una temática para esta semana sobre la unidad de la iglesia. Amén. Y yo sé que Dios va a hacer su voluntad, nos va a hablar y vamos así a fortalecer ese vínculo de unidad en el pueblo de Dios, en la iglesia. Vamos a orar para abrir la palabra de Dios. Padre bueno que estás en los cielos, en este momento vamos a abrir tu palabra. Pedimos tu dirección, pedimos que nos hables, pedimos que te glorifiques en tu palabra y que cada hermano, cada amigo, cada visitante que ha venido pueda ser lleno de ti, pueda encontrar respuestas en tu palabra, podamos salir bendecidos, fortalecidos y dispuestos a seguir luchando la batalla de la fe y alcanzando cada día victorias de victoria en victoria hasta llegar al reino de los cielos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero que me acompañen en la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, ya al final del Nuevo Testamento. Vamos a leer en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 7 en adelante. Si es posible colocar o no sé, un atril en el centro, ¿será posible? Por favor, a uno de los ancianos, gracias. Primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Dice: amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Muchas gracias, sí. Versículo 8. Sin embargo, lo que os escribo es también un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas se van disipando y la luz verdadera ya está iluminando. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Pero el que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Una persona puede ser un buen médico sin necesariamente amar a sus pacientes. Alguien puede ser un buen abogado sin necesariamente amar a sus clientes.
Pero no es posible ser un buen cristiano sin amar a sus hermanos. Para ser cristianos tenemos que amar a nuestros hermanos y hermanas en el amor de Cristo Jesús. Juan está escribiendo acá y está diciendo que una señal distintiva de un hijo de Dios es el amor hacia sus hermanos. Según acabamos de leer acá, el versículo 9 dice: el que está en luz, el que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, no está en luz, sino está en tinieblas. Está en tinieblas. Juan está escribiendo acá sobre un tema que es el tema principal que él desarrolla en la primera carta, aquí, primera carta que lleva su nombre, primera carta universal de Juan. Tiene 5 capítulos esta carta, y la palabra amor en esta carta tan pequeña aparece más de 50 veces. Es el tema principal de Juan. Hay un versículo muy famoso en Juan capítulo 4, el verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una y otra vez Juan está explicando cómo el cristiano vive el amor, cómo el cristiano manifiesta amor hacia su prójimo, hacia su hermano, hacia su hermana. Juan escribe en una época en la que la iglesia estaba amenazada. Al final del siglo I, la iglesia estaba amenazada por divisiones, por falsas doctrinas que querían penetrar a la iglesia. Pero Juan escribe al final del siglo I, inspirado por el Espíritu Santo, y nos está dando el remedio para una iglesia que tenga problemas, que tenga debilidades. El remedio de Dios para una iglesia en problemas, para una iglesia débil, es precisamente el amor que viene de Dios y se manifiesta entre los miembros del cuerpo de Cristo, que somos la familia de Dios. ¿Cuántos creen que somos una familia en Cristo? Amén. Amén. Porque por algo nos decimos hermanos, hermano, hermana. No es un sobrenombre, no. Es algo que es bíblico. Ahora bien, ¿cómo era Juan? Realmente Juan era por naturaleza este discípulo que era tan amigable, era tan amable, era tan servicial, era tan perdonador. Cuando nosotros vemos en los evangelios un poco de la historia de Juan, primero notamos que desde el apellido que él y su hermano recibieron, él y su hermano Santiago, ¿cuál fue el apellido? Los hijos del trueno. Así que esto ya nos da una idea de cómo eran ellos, cómo era su carácter. Eran personas, eran hermanos egoístas, iracundos, difíciles de tratar. Buscaban venganza. En una ocasión pasaron por un lugar, por una aldea de Samaria, relata la Biblia, y los samaritanos de esa aldea no quisieron dejar pasar a Jesús y a los discípulos. Así que Juan oró y le dijo, Juan le pidió permiso a Jesús, pero dijo: Señor, ¿quieres que oremos como Elías? Podemos orar como Elías para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. El hombre era ahí cortante, no daba oportunidad, no daba chance el hombre, como decimos. En una ocasión él y su hermano, los hijos del trueno, mandaron a su madre a hablar con Jesús y presentarle un pedido a Jesús. ¿El pedido cuál era? Señor, cuando estés en tu reino, que mis hijos se sienten el uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Querían supremacía, querían resaltar, querían liderazgo al estilo humano, al estilo terrenal. Se habían olvidado que el mismo Cristo había dicho que el liderazgo en el reino de Dios, en la iglesia, no es así, sino que Jesús dijo: el que quiera ser el líder de todos, será ¿qué cosa? El servidor de todos, el siervo. El que quiera ser el mayor, será el menor, porque será el que más sirve. Pero ellos no.
ellos manifestaban un rasgo que todo el que está aquí en esta noche por naturaleza también tiene. Recuerdo hace unos días atrás, fuimos a visitar un grupo pequeño de una de las iglesias. Fuimos mi esposa y la niña, ¿verdad? Y entonces allí estaba la anfitriona del grupo, y entonces tomó a la niña y la sentó en un sillón de su hija, de la hija de la hermana, que tiene como 1 año y medio más o menos. La sentó ahí en el sillón. Ya algunos de ustedes se imaginan. Y le consiguió un juguete de la otra niña y se lo prestó y se lo puso en la mano a Joelia, que es el nombre de mi hija, Joelia. Bueno, entonces, no pasaron 2 minutos cuando la niña de la hermana tiró el grito al cielo y lloraba y lloraba, y vino y entonces y se colocó ahí frente al sillón donde estaba Joelia, y decía: mami, que es mío, es mío, es mío. Y le quería quitar el juguete, y Joelia no se quedaba atrás. Ella tenía el juguete y lo agarraba tan fuerte que la otra niña, que es más grande, no lo pudo soltar tampoco. Porque allí estaban luchando por eso que ambas querían que perteneciera a ella, o que se le quedara, se lo dejaran, ¿no? Qué interesante es ver cómo desde niños, cómo desde que somos bebés, sin necesidad de aprender eso, por naturaleza traemos esa tendencia. Por naturaleza somos divisionistas. Por naturaleza somos conflictivos. Por naturaleza somos aislados, somos solos. Pero eso es en la vieja naturaleza. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas, y ahora reina en nosotros el amor de Cristo Jesús. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora todo eso que éramos antes ya no, ya esa naturaleza está muerta, y ahora la naturaleza que reina, que vive en nuestro corazón, es la naturaleza del reino de los cielos. Más adelante, Juan escribió en el capítulo 3, por ejemplo, versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos. Escuche bien, sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros ¿qué? Hermanos. Sabemos lo que está diciendo. Una característica distintiva, una característica que nos identifica como verdaderos hijos de Dios, como iglesia de Cristo, como iglesia verdadera, es que amamos a nuestros hermanos así como Dios nos ha amado a nosotros. Amén. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano aún está muerto. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Amén. Así que para Juan, un verdadero discípulo es aquel que ama a sus hermanos, así como Dios lo ha amado a él. ¿Cómo yo sé que estoy creciendo espiritualmente? ¿Cómo yo sé que he alcanzado cierto nivel de madurez espiritual? No siempre la marca o la característica o la señal es el conocimiento, o es los años que tengo de bautizado. No siempre. Lo que Juan está diciendo es, lo que me identifica que yo he alcanzado madurez espiritual, lo que me identifica como verdadero hijo de Dios, es que el amor de Cristo está en mi corazón. Y por eso soy un ente de unidad, de reconciliación y de amor en la iglesia. Amén. Jesús no se equivoca, por eso Cristo dijo algo similar que Juan aprendió de Jesús, por supuesto. Jesús dijo en Juan capítulo 13, el mismo Juan lo escribió, pero en el Evangelio ya.
Juan 13, 33 en adelante, Jesús habla del nuevo mandamiento. ¿Se acuerdan? He aquí un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado a ustedes. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Amén. Jesús está diciendo lo mismo. Lo que nos identifica, y la gente también logra identificarnos a nosotros como verdaderos discípulos, es que tenemos amor los unos a los otros. Como Cristo también tenía amor. Amor los unos a los otros, los que estamos aquí dentro ya, y amor a los perdidos también. ¿Tenía Jesús amor a los pecadores, a los perdidos? La Biblia dice que Jesús miraba a las multitudes con compasión, porque los veía como ovejas sin pastor, y mostraba compasión hacia ellos. Veía a las multitudes con compasión. Y cuando somos una iglesia así, somos una iglesia que no para de crecer, que Dios envía a tanta gente, que la gente viene porque dice, yo también quiero ver qué es lo que hay allí, cómo esa gente vive de esa manera. Yo también quiero ser parte del pueblo de Dios. Amén. Sabes que una de las formas como podemos manifestar este amor para unidad de la iglesia está en una carta que escribió Pablo, en la primera carta que Pablo escribió a los Corintios. Pablo escribió un capítulo que está allí, que es muy conocido para nosotros hoy. Primera de Corintios 13, que habla del mismo amor, amor ágape. Allí está quizá la definición más completa de lo que es el amor. Primera de Corintios 13, sin embargo, muchas veces ha sido usado en el contexto del amor familiar, del amor de pareja. Muchas veces lo escuchamos, ¿sí o no? En bodas, en seminarios de noviazgo, de pareja, de todo aquello, de padre a hijo, de esposo a esposa, o de esposa a esposo, y así por el estilo. Y allí vienen los muchachos, ¿verdad? Y usan hasta versículos de ahí, frases de ahí, cuando están enamorados. Mi amor, yo te amo, como dice la Biblia allí. El amor todo lo sufre, todo lo espera. Esa poesía allí, ese canto al amor. Pero cuando Pablo escribió 1 Corintios 13, no estaba pensando en el amor que debe tener el esposo para la esposa, aunque se puede aplicar. Pero originalmente y primariamente Pablo está pensando en la iglesia. Y está pensando en el amor que debe manifestar el miembro de iglesia hacia sus hermanos de la iglesia. ¿Se entiende la idea? Eso no es solo para el esposo, para la esposa. Aunque el esposo que está aquí ama a su esposa, como dice 1 Corintios 13. Amén. Las esposas no dicen amén. Y la esposa también ama al esposo, así como dice 1 Corintios 13. Amén. Los esposos no decimos amén. Sin embargo, no nos olvidemos que ese es el amor que yo debo mostrar hacia mis hermanos de la iglesia, porque somos una familia. La Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios. ¿Cuántos lo creen eso de verdad? Digan amén. Amén, somos una familia. Y allí, por ejemplo, dice en 1 Corintios 13, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no busca lo suyo. Como miembros de iglesia mostramos el amor cuando buscamos primero el bien de mi hermano o suplir la necesidad de mi hermano, aún primero que la mía propia. Porque dice el amor no busca lo suyo, todo lo espera, lo soporta. Lo soporta. Pero dice más. Cuando Pablo escribe y comienza ese capítulo, él dice, mira, iglesia, mira, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, es decir, yo tengo esos dones, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Pero si yo tuviera, escucha bien, toda profecía, y me sé toda la profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia y me sé todo, pero si tuviera toda la fe también, de manera que trasladase los montes, pero
no tengo amor, nada soy. Y si repartiera mis bienes y para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirven. Si lo que me motiva a mí no es el amor, y si tengo otros motivos, entonces no va a marcar una diferencia. Por lo tanto, en esta hora, Dios quiere que nosotros vivamos en unidad, en el amor, como dice 1 Corintios 13. Amén. ¿Está dispuesto? Amén. De hecho, la Iglesia Apostólica creció de una manera tan extraordinaria, tenía esta característica. ¿Por qué este tema es importante? Elena de White dice: la mayor necesidad de la iglesia es la de un reavivamiento de la piedad primitiva. De la piedad primitiva, precisamente. Del amor. Piedad es sinónimo de amor, de compasión. La forma como vivía la iglesia primitiva, que tenía ese nivel de amor, de compañerismo, de comunidad, de unidad. Por eso estaba llena del Espíritu Santo y crecía, se multiplicaba, y la iglesia estaba trastornando el mundo completo. ¿Cuántos quieren hoy una iglesia así? Dígame amén también. Amén, amén. Pero tanto así, había tanta piedad, tanto amor en la iglesia apostólica, que dice el libro de Hechos que ninguno decía tener algo para sí mismo. Nadie decía tener una propiedad, sino que tenían como todas las cosas en común. En una ocasión, por ejemplo, vino Bernabé, tomó una herencia, unas tierras que había heredado, y las vendió y trajo el dinero a los apóstoles para suplir las necesidades de todos los miembros de la iglesia. Qué bonito, qué nivel de comunidad, qué nivel de afinidad, de unidad que había, de amor. El Espíritu Santo fue derramado de esa manera, de una forma plena y completa. Y Elena de White dice: la mayor necesidad de la iglesia es que nos amemos con ese amor que se amaba la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Hoy puede en tu vida comenzar una nueva etapa en el nombre de Jesús. Hoy puede en esta iglesia comenzar una nueva etapa caracterizada por un reavivamiento de la piedad primitiva. Una iglesia que muestre al mundo que nos amamos, y el mundo vea entonces, el mundo crea y diga: esos son de verdaderos discípulos de Cristo Jesús. ¿Cómo yo puedo saber, cómo yo puedo manifestar el amor los unos a los otros en una época como esta, que es tan difícil? Hoy más que nunca es difícil, es contraproducente, es contracultural manifestar este amor que dice la Biblia. Hoy más que nunca. Nuestra época en la que vivimos es caracterizada por el individualismo, a tal grado que hoy día 9 de cada 10 personas asegura padecer soledad. 9 de cada 10 personas dice sufrir soledad. El individualismo. Cada quien por su lado, la vida tan rápida. A veces aún en la familia estamos y entonces tantos compromisos y todo, o a veces cada uno un celular, ¿verdad? Muchos de ustedes quizás han visto imágenes así, que la ponen para ilustrar eso en las redes sociales. Cada uno hablando, tanto así a veces quizá que estando cerca, algunos hablan por mensaje de texto. Pero lo que esto está diciendo es que aunque hoy día casi todo el mundo está en redes sociales,
esto no suple, no llena el nivel de compañerismo, de amor que se manifiesta de manera personal. Pero no estoy hablando en contra del internet o de las redes sociales. Usted puede usar todo esto para bien, para predicar el evangelio y para muchas cosas buenas. Pero esto no permita que esto sustituya en usted el nivel de relación, el nivel de compañerismo, de comunidad que debe manifestarse en usted hacia sus hermanos como miembros de la familia de Dios. Amén. Pero hoy día nosotros como iglesia estamos llamados a contrarrestar esa tendencia. Si bien es cierto que allá afuera el individualismo está reinando, en la iglesia de Cristo, en la iglesia adventista del séptimo día, no puede ser así. En nuestra iglesia debemos estar caracterizados por la comunidad, por el compañerismo, por la unidad, para honra y gloria de Dios. ¿Y cómo yo manifiesto esto? La Biblia dice, por ejemplo, Romanos 13:8, tenemos que amarnos unos a otros, dice. La Biblia menciona en el Nuevo Testamento más de 50 mandatos que tenemos que cumplir refiriéndose a unos a otros, a la iglesia, unos a otros. ¿Qué más tenemos que hacer? Primera Tesalonicenses 5:11 dice que tenemos que alentarnos y edificarnos unos a otros. ¿Cuántos quieren eso? Dígame amén, por favor. ¿Qué más tenemos que hacer como una familia de unidad? Gálatas 5:13, servirnos unos a otros. ¿Cuánto está dispuesto a servir a su prójimo, a su hermano? Amén. Dice también Romanos 12:10, dice, sientan amor fraternal los unos a los otros. ¿Cuánto quieren amar a los miembros de esta iglesia? Dígame amén, por favor. Amarnos unos a otros. Dice Romanos 12:16, tengan un mismo sentir unos a otros. ¿Un mismo qué? Un mismo sentir, para que la unidad sea preservada en la iglesia. Amén. Un mismo sentir. Dice Romanos 15:7, también deben aceptarse unos a otros. Aceptarse unos a otros. Dice más. Dice Primera de Corintios 12:25, sean todos de un mismo cuidado los unos a los otros. Cuidarnos unos a otros también. Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sobrellevar las cargas, ayudarnos mutuamente. Llevar las cargas para usted solo va a ser algo difícil, pero si entre todos nos ayudamos a sobrellevar nuestras cargas, podemos continuar adelante como una familia unida hasta el reino de los cielos. Sobrellevar las cargas. Perdónense, sopórtense y perdónense unos a otros, dice Colosenses 3:13, y Romanos 6:16 dice, salúdense unos a otros con ósculo o con beso santo. Amén. Mostrar ese nivel de afecto, de compañerismo, de amor en la iglesia. En fin, vivir de acuerdo al amor que Dios nos ha dado a nosotros. Perdonarnos como Dios nos ha perdonado. ¿Cómo Dios nos ha perdonado? Dice Isaías 43:25 que Dios perdona nuestros pecados y los lanza al fondo del mar y nunca más, ¿qué cosa? Se acuerda de nuestros pecados. Así también tenemos que perdonarnos unos a otros. Imagínate un equipo. Si un equipo no está en armonía, si un equipo no está unido, ¿crees que puede alcanzar la victoria? Si un equipo está desunido, ¿no? Y así pasa también con la iglesia. Si la iglesia no está unida, no logra el propósito de Dios. Dios no nos bendice como quisiera bendecirnos. Y todo eso, mis amados, se trata de parecernos a Cristo Jesús, de ser como Él, de amar como Él nos ha amado. Quiero invitarte hoy a hacer un pacto conmigo en esta noche, diciendo, soy miembro de la iglesia, soy miembro de la iglesia adventista Osama,
procuraré ser un factor de unidad en mi iglesia. Un factor de unidad. Muchas veces la unidad en la iglesia es fragmentada, no es llevada a plenitud, porque a veces incluso cosas tan sencillas como seguir el proceso de Mateo 18, dice, si mi hermano peca contra mí, pero en el original lo que dice es, si mi hermano peca, y yo como guarda de mi hermano y quiero que se salve, no soy indiferente. Si mi hermano falla, peca, cae, yo estoy para levantarlo. Y dice, ve, acércate estando tú y él solos. Acércate y amonéstalo. Si se arrepiente, gloria a Dios, has ganado a tu hermano. Ahí cerró todo. Si no, ve, llama, trae contigo 2, 3 testigos y hagan el mismo proceso. Si se arrepiente, ganaron al hermano. Y al final, si ahí no queda resuelto, tampoco abandonar el caso allí, porque yo quiero que mi hermano se salve y yo quiero estar con él en el reino de los cielos, porque yo lo amo en el amor de Cristo Jesús. Y en vez de pasar la información a otras personas, no soy fuente de disensión, de murmuración, no. Sigo el proceso como dijo Cristo. Si no, dilo a la iglesia, a los líderes, al pastor, para que ya como cuerpo de dirigentes puedan asumir el caso, ya a un nivel de más peso. Pero ser una fuente de unidad en la iglesia, no ser una fuente de rumores. Santiago dice que la lengua es uno de los miembros del cuerpo pequeños, pero puede dañar la unidad de la iglesia. Puede encender un gran bosque, un gran fuego. Pero 1 de Pedro 3:10 dice que la lengua puede ser usada como un canal de bendición. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Yo usaré mi voz como un canal de bendición. Por eso seré una fuente de unidad en la iglesia. Sé que nadie es perfecto en la iglesia. Ni los dirigentes, ni los miembros que tienen menos tiempo en la iglesia, ni los que tienen más tiempo. Pero yo tampoco soy perfecto. Pero usted tampoco es perfecto. Por eso no seré fuente de rumores, chismes ni disensiones. Una de mis mejores contribuciones a la iglesia será hacer todo lo que pueda en el poder de Dios para mantener la unidad de la iglesia en el amor de Cristo Jesús. Para mantener la unidad de la iglesia, esa iglesia que Dios tanto ama, esa iglesia que es el objeto supremo de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. Esa iglesia que es el escenario de la gracia de Dios. Esa iglesia por la que Cristo vino, esa iglesia que Cristo compró en la cruz del Calvario. Amar la iglesia y ser un factor de unidad en la iglesia. Si hacemos esto todos nosotros, en el lugar donde estamos, el nombre de Dios será glorificado. El Espíritu Santo será derramado como nunca antes. Y entonces será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y estaremos listos para irnos con Cristo al reino de los cielos. ¿Quieres ser parte de esa iglesia? ¿Quieres ser parte de ese grupo de hijos de Dios que dicen, yo quiero ser un factor de unidad en la iglesia? Amén. Si lo deseas, colócate de pie donde estás. Y yo voy a hacer una oración especial por ti. Y es la manera de decir a Dios, Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto a contribuir a que tu iglesia, a que la familia de Dios esté unida, permanezca unida.
hasta que lleguemos al reino de los cielos y Dios sea glorificado. Necesitamos la unidad por tantas cosas. ¿Cuánta gente por venir a la iglesia, por entregar su vida a Cristo, ha perdido amigos, ha perdido familia, ha perdido seres queridos que te han abandonado por entregar tu vida a Cristo? Pero qué bueno que Jesús dijo: recibirán aquí 100 veces más. No has perdido realmente. Dios está contigo, tienes la bendición de Dios, pero tienes una familia grande en este lugar. Amén. Tienes una verdadera comunidad, tienes una verdadera familia a la que le duele tu dolor, a la que se goza con tu gozo, celebra tu victoria, pero también te ayuda en tu dolor, en tu aflicción. Una verdadera comunidad, un mismo sentir, un solo propósito, una sola misión, un solo Dios y Padre de todos, quien está en nuestro medio y nos guía a la patria celestial. Vamos a orar en este momento. Padre eterno y Señor que estás en los cielos, aquí está tu iglesia. Somos débiles, somos vasos de barro, somos imperfectos, somos por naturaleza tendentes a aislarnos, a crear conflictos, a dividirnos. Pero gracias, Señor, porque tu poder es más grande. Gracias porque tu amor es más grande. Y gracias porque en el amor de Cristo todo es posible. Gracias porque en tu nombre permanecemos unidos hasta llegar al reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia que muestre esa señal tan importante de madurez espiritual. Y es que nos amamos los unos a los otros. Y como nos amamos unos a otros, no hay nadie en la iglesia que se sienta solo, que se sienta abandonado, que se sienta aislado, sino que cada uno es parte, se siente parte de esta comunidad, se siente parte de esta familia. Y entonces, en esto conocen los demás que somos tus verdaderos discípulos, porque tenemos amor los unos a los otros. Ayúdanos de esa manera a alentarnos unos a otros, a sufrir con los que sufren, a gozar con los que se gozan, a celebrar con los que celebran, a levantar al caído, a sobrellevar los unos las cargas de los otros, a perdonarnos como tú nos perdonas, a edificarnos unos a otros, a cuidarnos unos a otros, para que juntos marchemos cada día unidos hasta llegar al reino de los cielos. Que de esta manera, Señor, una doble porción de tu Espíritu sea derramada en esta iglesia como nunca antes. Seamos llenos de tu Espíritu y podamos predicar con poder, testificar con poder que tú vives y reinas en nuestros corazones. Sigue bendiciendo, Señor, esta hermosa jornada de 57 días de ayuno y oración. Sigue bendiciendo cada miembro de esta iglesia, cada amigo aquí presente, cada visitante. Sigue bendiciendo al pastor de la iglesia, a su equipo de trabajo, a los líderes, ancianos, todos los dirigentes, y que cada día tu voluntad se siga cumpliendo en esta iglesia para gloria y honra de tu nombre. Oh Señor, y ahora nos despedimos con tu bendición. Que tu gracia nos acompañe y que tu perdón y la reconciliación obrada por ti pueda también cada día manifestarse en nuestro medio. Gracias, oh Padre, una vez más. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Saluda al que está a tu lado y dile: quiero estar contigo en el reino de los cielos. Eres mi hermano, eres mi hermana. Somos una familia en Jesús.